En el video de hoy, vamos a hablar de un tema fascinante y profundo: los discípulos, ¿héroes imperfectos? Este es un viaje a través de los momentos más oscuros y luminosos de aquellos que caminaron más cerca de Jesús, los hombres que vieron sus milagros, escucharon sus enseñanzas y sin embargo, también mostraron sus dudas, miedos y flaquezas. Vamos a analizar cómo la serie presenta a estos personajes que, aunque elegidos para ser los pilares de la Iglesia, eran tan humanos como nosotros. Los discípulos no eran hombres perfectos. De hecho, muchos de ellos cometieron errores significativos, momentos en los que su fe tambaleó y su lealtad se puso a prueba. Pedro, por ejemplo, el líder de los discípulos, que prometió seguir a Jesús hasta la muerte, negó conocerlo 3 veces la noche de su arresto. ¿Y qué decir de Tomás, el famoso Tomás el incrédulo, que necesitó ver las heridas de Jesús para creer que realmente había resucitado? No eran hombres infalibles, pero eran hombres con corazones dispuestos, con una fe que, aunque imperfecta, estaba dispuesta a crecer. La serie no oculta estos fallos. En cambio, los muestra de manera cruda y realista, sin adornos ni excusas. Esas fallas no disminuyen el mensaje de esperanza, sino que lo amplifican. Son una representación perfecta de lo que significa ser humano, imperfectos, pero con un propósito mucho mayor que se cumple en la medida en que crecen y aprenden a confiar más profundamente en Dios. Uno de los momentos más poderosos de la serie es cuando vemos a los discípulos cuestionando las enseñanzas de Jesús. Ellos no siempre entendían lo que Él les decía. A veces, sus preguntas eran simples y, otras, profundamente filosóficas, pero siempre venían desde un lugar de confusión, miedo o duda. Y sin embargo, Jesús los guiaba pacientemente, mostrándoles que la fe no requiere de perfección, sino de un corazón dispuesto a aprender, a ser transformado. Piensa en Juan, el discípulo amado, que a pesar de su cercanía con Jesús, experimentó en su interior luchas y dudas. En los momentos de desesperación, cuando todo parecía perdido, Juan estaba allí, sufriendo junto a Jesús. Pero fue en ese sufrimiento donde su fe fue refinada, y a través de su testimonio, encontramos una de las enseñanzas más poderosas del cristianismo: el amor incondicional. Es fascinante cómo esta serie retrata el proceso de transformación de los discípulos. En un principio, ellos eran simples pescadores, recaudadores de impuestos, personas comunes que, aunque tocadas por la divinidad, no comprendían totalmente el sacrificio que se les pediría. Pero a medida que avanzaba su camino con Jesús, fueron transformándose, pasando de ser hombres temerosos a verdaderos apóstoles, dispuestos a entregar sus vidas por el mensaje de Jesús. Si eres nuevo por aquí, suscríbete y dale like a este video. En este canal, hablamos sobre las historias más profundas y significativas de la Biblia, y hoy estamos explorando cómo los discípulos, en su humanidad, nos enseñan sobre la gracia, el perdón y la transformación. Si te interesa aprender más sobre las figuras bíblicas y sus lecciones de vida, asegúrate de unirte a nuestra comunidad. Te prometo que no te arrepentirás. Al final de este video, quiero que pienses en la historia de los discípulos no solo como un relato antiguo, sino como una historia de crecimiento espiritual. Porque, como ellos, todos enfrentamos momentos de duda, de miedo, de fracasos. Pero lo que realmente importa es cómo nos levantamos después de caer, cómo seguimos adelante a pesar de nuestras imperfecciones. Así que quédate con nosotros, porque al final de este video, discutiremos cómo la transformación de los discípulos sigue siendo un reflejo de nuestra propia capacidad para crecer espiritualmente. Continuando con esta historia, seguimos profundizando en la vida de los discípulos y sus luchas internas. Después de todo, aunque fueron llamados para ser los fundadores de la Iglesia, los discípulos no eran, en el sentido más estricto, héroes perfectos. Eran personas de carne y hueso, con miedos,
inseguridades y, en muchos casos, personalidades complicadas. Sin embargo, eso fue lo que los hizo tan reales y cercanos a nosotros. Uno de los momentos más impactantes en la serie es cuando los discípulos empiezan a tener dudas sobre las verdaderas intenciones de Jesús. ¿Estaba realmente preparándolos para una revolución? ¿O sus enseñanzas sobre el amor y el sacrificio eran señales de algo más grande? Este conflicto interno era palpable. En cada conversación, en cada enseñanza, algunos de los discípulos se encontraban divididos entre el deseo de ver a Jesús como el líder militar que los liberaría del yugo romano y el reconocimiento de que su verdadera misión era mucho más profunda y trascendental. Pedro, por ejemplo, al principio no podía entender cómo un Mesías, tan poderoso como parecía ser Jesús, elegiría el camino del sufrimiento y la humildad. En un momento clave, Jesús lo reprende, diciéndole que no piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí es donde comienza la lucha interna de Pedro, un hombre con grandes deseos de seguir a Jesús, pero también lleno de expectativas terrenales y deseos de gloria personal. A pesar de este choque de expectativas, Pedro nunca se alejó completamente de Jesús, aunque en ciertos momentos se mostró confundido y a veces incluso temeroso. Es interesante cómo la serie nos muestra que el verdadero crecimiento espiritual no viene sin conflicto. De hecho, es a través de las dudas y los fracasos que los discípulos realmente comienzan a entender el propósito más grande de Jesús. Tomás, el discípulo que es conocido por dudar de la resurrección de Jesús, es otro ejemplo perfecto. Su falta de fe en el principio es algo con lo que todos podemos identificarnos. Todos hemos tenido momentos en los que, al igual que Tomás, necesitamos ver para creer. Sin embargo, en el momento en que Jesús se le aparece y le invita a tocar sus heridas, Tomás experimenta una transformación radical. Su fe ya no es ciega, sino testificada, viva y fuerte. A lo largo de este viaje, los discípulos comienzan a entender que seguir a Jesús no se trata de obtener poder o fama. Se trata de sacrificio, de amor incondicional y de servir a los demás sin esperar nada a cambio. Esa es la verdadera enseñanza de Jesús. A pesar de sus fallos, de sus dudas y de sus temores, los discípulos fueron testigos de lo que significaba una vida vivida con propósito y dedicación. Recuerda, si estás disfrutando este contenido, no olvides dar like y suscribirte a nuestro canal. Aquí hablamos sobre historias profundas de la Biblia, como esta, donde exploramos cómo las figuras más emblemáticas de las Escrituras, como los discípulos, nos muestran que todos podemos crecer, aprender y cambiar. Nuestro objetivo es no solo contar historias, sino ofrecerte herramientas de reflexión para tu propio crecimiento espiritual. Así que suscríbete y acompáñanos en esta aventura. Como veremos más adelante, los discípulos también mostraron una gran fortaleza en sus momentos de prueba. A pesar de sus dudas iniciales, muchos de ellos fueron martirizados por su fe, y su dedicación a la causa de Jesús dejó un legado que ha perdurado a través de los siglos. Es en ese sacrificio donde descubrimos el verdadero heroísmo de estos hombres imperfectos, su capacidad para transformar el miedo en valentía, las dudas en certeza y la inseguridad en una fe inquebrantable. A medida que la historia avanza, nos encontramos con uno de los momentos más desgarradores y reveladores, la traición de Judas Iscariote. La traición de Judas es, sin duda, uno de los mayores contrastes en el viaje de los discípulos. A pesar de la cercanía que compartió con Jesús, su miedo, desesperación y deseo de poder lo llevaron por un camino oscuro. Sin embargo, al igual que los demás discípulos, Judas no era un villano desde el principio. En algún momento, también creyó en la misión de Jesús. Pero la ambición personal y las dudas sobre el reino de Jesús lo empujaron a traicionar a su maestro por 30 piezas de plata. Este acto de traición se convierte en un punto de inflexión crucial en la historia,
un recordatorio de que, incluso entre los más cercanos a Jesús, el miedo, el ego y la falta de entendimiento pueden corroer el alma. Judas, al igual que los demás discípulos, no estaba exento de fallos. Sin embargo, su caída se muestra como la más trágica porque él optó por alejarse de la misericordia de Jesús. Mientras que los otros discípulos, a pesar de sus debilidades, buscaban la reconciliación y el perdón, Judas se sumió en la desesperación. El contraste entre su elección y la de Pedro es palpable. Mientras uno se arrepiente y vuelve a Jesús, el otro se aleja aún más, atrapado en su dolor. Este tema de la traición no solo refleja la imperfección humana, sino también la grandeza de la misericordia de Jesús. Como vimos antes, Pedro, aunque traicionó a Jesús con 3 negaciones, encontró el perdón. Pero Judas, al no arrepentirse de su acto, se aleja definitivamente. La serie, al explorar este paralelismo, nos recuerda que la elección siempre está en nuestras manos, el camino hacia la redención o el camino hacia la desesperación. Sin embargo, la historia no está completa sin considerar el crecimiento espiritual de los demás discípulos. Tomás, como mencionamos antes, pasó de la duda a la fe firme, mientras que Pedro, después de su negación, se convirtió en una roca de la iglesia primitiva. Esto refleja un principio poderoso. El verdadero héroe no es aquel que nunca falla, sino el que, a pesar de sus fallos, se levanta y sigue adelante. Jesús no esperaba perfección de sus discípulos, esperaba humildad, arrepentimiento y fe. Este tipo de crecimiento no ocurre de la noche a la mañana. Los discípulos enfrentaron muchas pruebas, pero a medida que avanzaban en su camino con Jesús, se daban cuenta de que el sacrificio era necesario. La serie muestra cómo, a través de cada prueba, los discípulos aprendieron lecciones vitales sobre el servicio, la humildad y el amor incondicional. Incluso cuando Jesús fue arrestado, algunos de ellos estaban dispuestos a luchar hasta el final, aunque al final se dieron cuenta de que el verdadero sacrificio de Jesús no era un acto de rebelión, sino de entrega total. En este punto, quiero recordarte que, si estás disfrutando de este contenido, no dudes en darle like y suscribirte. Aquí no solo estamos hablando de los momentos más épicos de la Biblia, sino que estamos analizando cómo las figuras históricas y espirituales nos enseñan lecciones de vida. La historia de los discípulos es una historia de superación, de cómo, incluso en medio de la imperfección, se puede encontrar el propósito divino. Si te interesa aprender más sobre estas historias y cómo aplicarlas a tu vida, te invitamos a unirte a nuestra comunidad. Suscríbete y comparte este contenido con aquellos que necesitan escuchar estos mensajes poderosos. En los siguientes momentos, veremos cómo los discípulos, a pesar de la traición de Judas, se reagrupan, enfrentan sus miedos y continúan con la misión que Jesús les dejó. Su crecimiento espiritual es una lección para todos nosotros. Nadie es perfecto, pero todos tenemos el potencial de redimirnos y hacer el bien en el mundo. En medio del caos que siguió a la muerte de Jesús, los discípulos se encontraron perdidos, abatidos, preguntándose qué harían ahora sin su líder. Los temores de la persecución se cernían sobre ellos, y la sombra de la traición de Judas pesaba en el aire. El dolor por la pérdida era profundo, pero aún más aterradora era la incertidumbre de lo que vendría. La serie retrata este momento crucial con una intensidad que refleja la verdadera naturaleza humana, la lucha interna entre el miedo y la fe. Pedro, quien había negado a Jesús 3 veces, se encontraba entre los más quebrantados. Pero, a diferencia de Judas, Pedro no se dejó consumir por su culpa. Su arrepentimiento, aunque doloroso, lo llevó a un renacer espiritual. Jesús, al resucitar, se le aparece y le pregunta 3 veces, ¿me amas? Este diálogo simboliza no solo el perdón, sino el compromiso renovado de Pedro de seguir a Jesús, a pesar de sus fallos pasados.
Este gesto de amor y restauración es uno de los momentos más poderosos de toda la historia de los discípulos. La serie lo presenta con una emoción palpable: el conflicto interno de Pedro, su humillación y, finalmente, su comprensión de que el amor de Jesús trasciende sus errores. Por otro lado, Tomás, el discípulo que se había ganado la fama de el incrédulo, experimentó su propia transformación. Su famoso episodio de no creer en la resurrección de Jesús hasta que no pudiera ver y tocar sus heridas, se convierte en un acto de fe al final. Cuando finalmente ve a Jesús, exclama: «Señor mío y Dios mío». Este momento, aunque parece una duda, muestra la lucha interna de Tomás entre la razón y la fe. La serie lo humaniza, presentando a un Tomás lleno de dudas pero también de deseo sincero por entender la verdad. Su historia nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Es importante recordar que los discípulos no eran hombres perfectos. Sus momentos de duda, sus temores y sus fallos son esenciales para entender la belleza de su crecimiento espiritual. El poder de la historia radica en su humanidad. Nos muestran que, incluso en nuestra debilidad, podemos ser llamados a un propósito mayor. Jesús no eligió a los discípulos porque fueran perfectos, los eligió porque, a pesar de sus imperfecciones, tenían corazones dispuestos a aprender y a cambiar. Y ahora, te invito nuevamente a que le des like y te suscribas. En este canal, nos dedicamos a explorar las lecciones profundas de la Biblia y a mostrar cómo estas historias atemporales se conectan con nuestra vida diaria. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete para no perderte más contenido que no solo educa, sino que inspira. Juntos, podemos profundizar en cada uno de estos relatos y ver cómo, aunque los discípulos fueron humanos con fallos, también se convirtieron en los pilares de la fe cristiana. Así como ellos, también nosotros podemos superar nuestras dudas y miedos, y seguir adelante en nuestro camino hacia la redención. A medida que seguimos explorando la historia, veremos cómo, tras la resurrección de Jesús, los discípulos no solo se levantaron de su tristeza, sino que se convirtieron en los embajadores del mensaje de amor y esperanza que Jesús les había confiado. Fue en ese momento de restauración que su fe fue fortalecida, y el mismo miedo que los había detenido en el pasado se transformó en una valentía que los impulsó a cambiar el mundo. Después de la resurrección de Jesús, los discípulos se convirtieron en los testigos de la revelación más importante de la historia. La presencia de Jesús, ahora glorificado, les dio una nueva misión: llevar el Evangelio a todos los rincones de la tierra. La humanidad de los discípulos no desapareció con la resurrección, sino que se profundizó. Cada uno de ellos continuó luchando con sus miedos, inseguridades y dudas, pero lo hicieron con una fe renovada. Este es el punto culminante de su viaje, de la incredulidad a la convicción, de la desesperación a la esperanza. La serie muestra cómo, tras la ascensión de Jesús, los discípulos se vieron impulsados por el Espíritu Santo para llevar su mensaje de amor y redención a las naciones. Pedro, que antes había temido por su vida, ahora predicaba sin temor, incluso ante los mismos líderes que habían condenado a Jesús. La historia de su transformación se convierte en una lección para todos nosotros. Incluso los momentos más oscuros pueden ser el preludio de una gloria más grande. Pero la verdadera magia de la serie radica en cómo presenta a cada uno de los discípulos. Cada uno tiene una lucha interna, una batalla personal con sus propios demonios. Juan, el discípulo amado, a menudo es retratado como el más reflexivo, pero incluso él lidia con dudas sobre su papel en la obra de Dios. Santiago, el hermano de Juan, también sigue siendo un modelo de valentía y fe, pero no está exento de dudas en su camino. La serie resalta estos aspectos para que podamos ver en los discípulos no solo a héroes, sino a personas reales que luchan, como nosotros. En estos momentos,
Cuando vemos cómo los discípulos se convierten en los embajadores de la fe, es importante recordar que su fuerza no proviene de su perfección, sino de su relación con Cristo. Ellos no cambiaron al instante. Su crecimiento fue un proceso continuo. Su debilidad fue su mayor fortaleza, porque les permitió reconocer que, sin Jesús, nada podían hacer. Su fuerza no estaba en sus habilidades o logros, sino en su total dependencia de Él. Y eso es lo que los convierte en modelos a seguir. Nos enseñan que nuestras imperfecciones no nos descalifican de ser usados por Dios, al contrario, nos hacen más accesibles para su gracia. En este punto de la historia, ya hemos visto cómo los discípulos crecieron y cambiaron, y en la siguiente página exploraremos el impacto duradero de este crecimiento. Veremos cómo la lucha por la fe continuó, no solo con los discípulos, sino con todos los que recibieron su mensaje. Y lo más importante, veremos cómo, a pesar de sus imperfecciones, los discípulos fueron el vehículo de la revolución espiritual que cambió el curso de la historia humana. Finalmente, los discípulos enfrentaron los desafíos de ser los pilares de la nueva iglesia, una iglesia nacida del sacrificio de Cristo y de su resurrección. Su vida ya no giraba en torno a dudas o miedos, se convirtieron en testigos inquebrantables de la verdad de Cristo. En las páginas finales de la historia, vemos que su legado no solo fue de transformación personal, sino también de sacrificio colectivo. Ellos entendieron que la fe no solo consistía en los momentos de gloria, sino en perseverar incluso en los más oscuros y difíciles. Las persecuciones que siguieron, los rechazos y las pruebas de fe que enfrentaron fueron un recordatorio de que el caminar cristiano no es fácil. Sin embargo, el poder de los discípulos radicaba en su aceptación de su humanidad. Sabían que el amor de Dios era más grande que cualquier falla o temor. Pedro, por ejemplo, que había negado a Jesús 3 veces, ahora predicaba valientemente en las plazas. Juan, que había sido conocido por su juventud e impetuosidad, se convirtió en un apóstol de profunda reflexión y compasión. El mayor legado de los discípulos fue este: no fueron héroes por ser perfectos, sino por aprender a depender completamente de la gracia divina. La serie, con una visión única, no los presenta como figuras sin manchas, sino como hombres que, a través de su vulnerabilidad y humanidad, pudieron convertirse en instrumentos del amor y la misericordia de Dios. Ellos fueron los primeros en comprender que el cristianismo no era una religión de perfección, sino una de redención, de segundas oportunidades, de caminar en fe, a pesar de las caídas. Hoy, en cada uno de nosotros, resuena el eco de las luchas de los discípulos. Su historia no es solo un testimonio del pasado, sino una invitación a caminar, con todas nuestras imperfecciones, en la misma fe que ellos abrazaron. Y así, en este viaje, todos podemos ser héroes imperfectos, porque nuestra fuerza radica en nuestra relación con Cristo. Y así, hemos llegado al final de nuestra historia sobre los discípulos. Si te ha gustado este contenido, y quieres seguir explorando más historias poderosas y lecciones profundas sobre la fe, te invito a que le des like a este video. Si tienes un testimonio o una sugerencia, me encantaría leerlo en los comentarios. No olvides suscribirte al canal y compartir este video con esas personas que, como tú, sienten pasión por estos temas. Cada semana, compartimos historias bíblicas que pueden ayudarte a crecer espiritualmente, entender más sobre tu vida y sobre el propósito divino que tenemos todos. No te lo pierdas. Gracias por acompañarnos, y recuerda que, aunque no seamos perfectos, somos llamados a ser testigos del amor de Cristo. Nos vemos en el próximo video.